¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Un programa de Infogate que se transmite a través de Mundo TV, Telecauquienes, Ñublevisión, por supuesto, Radio Nunquén en Concepción y diversas redes de cable a nivel nacional. Gracias por acompañarnos en estos 5 años, ya semana a semana, entregándoles información, perspectivas, análisis de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región y, por supuesto, en Chile. Esta es una semana, yo diría, de stand-by, una semana, yo diría, de preocupante tranquilidad. Preocupante tranquilidad porque la guerra en Ucrania se mantiene, las sanciones que Occidente le ha colocado a Rusia no logran abrir un espacio para un alto al fuego en todo este conflicto que se inicia en febrero de este año con la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos se suspendió por 4 días la salida de buques granuleros desde Ucrania hacia el resto del mundo. Eso va a tener un impacto en las próximas semanas en la alimentación, en lo que llamaríamos un esbozo de crisis alimentaria que se está viviendo en forma bastante intensa en continentes como África, sectores de Asia, y también en América Latina, pero con mayor intensidad. Pero eso no quita de que a futuro, si esta guerra continúa, no solamente el tema energético que hoy día está preocupando a Europa, y específicamente a Alemania, a Francia, a Reino Unido, se empieza a transformar en un gran problema y en una suerte de amenaza y riesgo que podría instalarse en otras partes del mundo. Es el caso, por ejemplo, de lo que ha señalado Arabia Saudita respecto a un eventual o inminente ataque, según ellos, de Irán sobre Arabia Saudita. Una Arabia Saudita que hoy día aparece vinculada a Estados Unidos, ha recibido ayuda militar por años, pero también una Arabia Saudita que es una monarquía, una Arabia Saudita que no está dentro de las lógicas occidentales de democracia, con un Irán que está internamente convulsionado por la protesta en contra de la violación de derechos humanos y particularmente que surgen de la muerte en manos de la policía de la periodista Mani, que todavía tiene repercusiones y que ha ido llevando a una ola de protestas que no ha parado a pesar del despliegue coercitivo y toda la reacción del Estado islámico de Irán. Por lo tanto, hay ahí un tema, digamos, relevantes. Todo lo que sucede en el norte de África, donde está involucrado, sin lugar a duda, Arabia Saudita, también preocupa, pero también preocupa el Cuerno de África con Somalia, Yemen, donde hay una crisis de hambre que es bastante, yo diría, profunda, intensa y que poco sabemos nosotros acá en este lado del mundo. Sin embargo, el mundo está convulsionado y por eso hablamos de una tensa tranquilidad. Una tensa tranquilidad que tiene que ver con lo que ha pasado en China, donde se ha decretado confinamiento y eso ha significado que la mayor fábrica de iPhone a nivel mundial que se encuentra, digamos, en China, está cerrando las puertas y justamente significa que tenemos un problema futuro respecto a lo que es el acceso a ese tipo de dispositivos. Y una China que está ahora con Xi Jinping ya definitivamente coronado como un presidente prácticamente vitalicio de China, va a tener 15 años, ya lleva 10, fue aprobado por un tercer periodo de 5 años, y donde él ha instalado a las personas de su confianza, tanto en el grupo más cercano de 7 personas y en el grupo del Politburó, que son 25, todas personas de su confianza, donde no hay ninguno que tenga el perfil para sucederlo. En consecuencia, digamos, Xi Jinping tiene el poder en China y bajo un esquema de seguridad integral que incluso ha llevado a instalar dentro del Comité Central del Partido Comunista una oficina específica para poder cautelar una seguridad integral que toma todos los ámbitos y dimensiones que usted se pueda imaginar, desde lo alimentario, lo militar, lo policial, etcétera, y que además, digamos, tiene una orgánica que llega hasta el nivel de la comuna, digamos, para hablarlo en términos nuestros. ¿Vale? Y eso significa un control político y social. Las preocupaciones de Xi Jinping en este sentido tienen que ver con la posibilidad cierta de que surjan opositores en virtud de que ha aumentado la clase media dentro de China, la clase media emergente, ha aumentado la migración campo-ciudad, y obviamente esta clase media emergente quiere mantener los beneficios que le da esta suerte de capitalismo comunista, por decirlo de alguna forma, que se vive dentro de China y que lleva a que la oposición también tenga una posibilidad de cuestionar la concentración de poder que tiene el Partido Comunista. Ahora, el Partido Comunista, digamos, en China son 90 millones de militantes en un universo de 1.400 millones. Usted me dirá, 90 millones son muchos, por supuesto que son muchos, pero son, digamos, apenas menos del 10%
de lo que es la población china. En consecuencia, las preocupaciones de Xi Jinping tienen algo digamos, de prudencia por una parte respecto a cómo mantener el poder y la necesidad de un control social. Ahora, si usted vive en China y quiere ser miembro del Partido Comunista, tu integración al Partido Comunista Chino demora 2 años más o menos. De entre que usted puede postula, porque usted postula para poder ingresar, lo investigan, lo entrevistan, etcétera, y hay varias pruebas y varias etapas que debe ir superando para ser finalmente reconocido como parte de la estructura de poder del Partido Comunista en el Estado chino. Entonces, el Partido Comunista no es una simple sumatoria de adherentes, sino que cada adherente tiene un compromiso, tiene una lealtad y tiene una responsabilidad dentro del partido. Y por esa razón solamente son 90 millones de militantes. Pero bueno, crucemos todo el Pacífico y vengamos a América del Sur. Como ustedes bien saben, Lula Silva triunfó por escaso margen en las elecciones presidenciales de Brasil. Una elección que se dio en un ambiente polarizado, donde efectivamente, digamos, Bolsonaro, con todas las ayudas sociales, no logró cooptar el voto necesario para haber ganado, a pesar de que en las elecciones de hace un mes atrás obtuvo, ¿no es cierto?, el control del Congreso, varias gobernaciones estaduales, a varias asambleas estaduales también están en el control de los partidos políticos de ultraderecha o de derecha, como se le ha denominado en Brasil y a nivel latinoamericano. Y todos también se dan cuenta de que el progresismo, o que América Latina, incluyendo América Central y América del Sur, se ha teñido de rojo porque se identifican gobiernos de izquierda, gobiernos que en general, digo, días, son gobiernos de tipo progresista, consigo progresista, pero con algunas particularidades. El progresismo en América Latina, que hoy día vemos y que está asociado a estas, yo diría, posizquierdas, porque son izquierdas que están replanteándose muy cercano al populismo, muchas veces las ideas matrices que eran vigentes en el siglo XX. En definitiva, tienen que actuar en términos pragmáticos porque requieren la ayuda del Fondo Monetario, requieren acceder a mercados, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Asia, donde China parece ausente, no tiene el comportamiento que tenía la Unión Soviética, por lo tanto China cuida sus intereses, pero no da ayuda ideológica ni se compromete en una suerte de cooperación directa y explícita con cada uno de los gobiernos. A China le interesa aprovechar esos gobiernos para poder acceder a los recursos que necesita, normalmente recursos naturales. En los recursos naturales estamos hablando de maderas, minerales, ¿no es cierto?, la pesca, que son elementos que para ellos son fundamentales para poder mantener la capacidad industrial de ese país asiático. El Lula Silva, decíamos, gana la elección. Él recién va a asumir el 1 de enero del año 2023, por lo tanto, muchos van a pasar el año nuevo en Brasil, en Brasilia específicamente, capital de ese gran país, y van a mantenerse en la práctica con la expectativa de poder apoyar a un Lula que tiene mucha empatía a nivel global en términos de entender los procesos, que es un político de fuste, que tiene bastante experiencia, más allá de todas las acusaciones que definitivamente se le han hecho, digamos, a raíz de todo lo que es corrupción y todo lo que significó Odebrecht y otros casos en la democracia de América Latina. Jair Bolsonaro ha dado su discurso, no ha querido felicitar a Lula Silva, mientras que en las principales ciudades de Brasil hay protestas por la elección de Lula Silva. El vicepresidente ya señaló que no ha habido fraude en las elecciones, pero la situación está bastante compleja en Brasil. Y los visos de ingobernabilidad a raíz del silencio de Jair Bolsonaro, vamos, se mantienen y probablemente ese va a ser el primer desafío de Lula da Silva, generar gobernabilidad, credibilidad y a su vez también, digamos, establecer qué es lo que ahí sucede. Entonces, tenemos en la práctica, yo diría, varios temas a nivel general. Si nosotros empezamos a hablar de Chile, yo diría, bueno, tenemos las situaciones concretas entre Pedro Castillo, que todavía veremos qué es lo que sucede. Pero lleguemos a Chile. Yo creo que tanto a usted como yo nos interesa ir viendo qué pasa en nuestro país con un gobierno de minoría que en definitiva trata de gobernar como si fuera de mayoría, pero no le resulta. ¿Y qué mejor que para eso conversar con un amigo de la casa que nos acompaña permanentemente, que estuvo, yo diría, en forma muy activa
no solamente escribiendo columnas, sino que haciendo análisis y participando en muchos foros, y que hoy día lo encontramos como parte de un nuevo partido que surge y que hoy día estamos grabando el día jueves en la mañana, hoy día en la mañana están en el CERVEL replanteando documentos, firmas y cuánta cosa que requiere para conformarse en partido político. Bueno, él es abogado con una vasta experiencia en el sector público, estatal, yo diría en el derecho, por supuesto, también, pero particularmente en el ámbito político, donde se ha destacado en los últimos meses como un dirigente, yo diría que va con una muy buena proyección. Don Gabriel Alemparte se le saluda como corresponde a esta hora en la madrugada, cuando estamos ya empezando a grabar lo que es las cartas sobre la mesa. ¿Qué tal, Gabriel? Gusto saludarte. Hola Guillermo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigantesco, de mucho cariño y bueno, el cariño siempre. Y gracias por tu presentación tan generosa de siempre, ¿no? No, pero es que bueno, además él también es cientista político, multifacético, me atrevería a decir, el punto de vista de lo que hace, pero con una intelectualidad que se agradece porque tiene y te lo voy a decir a ti porque me parece que es lo correcto, tiene algo que se aprecia mucho y que es necesario, saber escuchar, y argumentar, y después seguir escuchando y seguir argumentando. Digamos, lo cual es atípico porque normalmente se argumenta, se escucha y después uno se enoja porque los argumentos no te lo aceptan completamente, entonces uno se enoja y se va. Entonces, Gabriel es un ejemplo, yo diría, Esa es de la gracia de la democracia. exactamente la Esa es la democracia. gracia de la democracia. Tenemos que aprender aquí tenemos que aprender a escucharnos y a no enojarnos con las ideas del otro, por el contrario, a, eh, hacerlas parte de uno, ¿no? Isaiah Berlin, un gran intelectual inglés, decía que lo más bonito de una conversación siempre era la capacidad de ser convencido por otro, ¿no? Y dejarse convencer, seducir. Eh, si la democracia no es eso, entonces estamos equivocados, porque si vamos a defender las ideas que traemos preconcebidas y vamos a quedarnos en ellas únicamente, la verdad es que es bien poco lo que podemos generar de diálogo, ¿no? A ver, exacto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos, la democracia exige diálogo y ese diálogo requiere una capacidad de poder creer en la democracia como el elemento que nos genere un espacio de convergencia donde la diversidad puede coexistir cuidándonos todos. O sea, decir, digamos, la Absolutamente. democracia exige una cooperación y eso supone necesariamente la capacidad de poder entender al otro. O si no, generar la capacidad para convencer al otro, ¿ya? Pero también aceptar que uno puede ser convencido de cosas si es que eso va en pro del bien común de todos nosotros. Entonces yo creo que ahí hay un Absolutamente. tema ético detrás que no es menor. O sea, la democracia exige un comportamiento ético y eso el título lo reconozco y la verdad que, digamos, es muy agradable Muchas por gracias. ello conversar contigo. Gabriel, pero Gracias, vayamos un Guillermo, poco, gracias. vayamos un poco al tema. A ver, ahora tú apareces como parte, como los firmantes del Partido Demócrata, un partido que Mm. aparece como la nueva sucursal de la democracia cristiana, y perdona que lo diga así, pero creo que así se percibe, porque está Jimena Rincón, que sé yo, como presidenta, Walker, y varios que se fueron de la democracia cristiana. ¿Es tan así eso o estamos hablando pero, como de otra cosa? Porque también está Jorge Tarú, que viene del PPD, qué sé yo, estás tú, que tiene con otra historia, como que va a aportar a eso. ¿Qué cosas del Partido Demócrata hoy día? Porque se suma además a un intento de otro partido que se llama Comunes, o sea, perdón, Sentido Común, Sentido Común, hay otro que es el que tiene otro nombre también, pero hay como un resurgimiento de partidos políticos. ¿Y Demócrata qué rol cumple en todo esto? Mira, yo partiría diciendo que en ningún caso es una sucursal de ningún partido, ¿no? Ya. Eh, lo que ocurre aquí, Guillermo, creo yo, que es un partido que nace, es un partido en formación, no podemos decir que es un partido aún, por cierto, es un partido en formación, está en todo el proceso de formarse en el CERVEL, por cierto, y vamos a tener que requerir la firma de muchos ciudadanos y ciudadanas a lo largo de Chile, pero es un partido que nace sobre la base de un elemento crucial que a mi gusto quizás ha sido poco analizado o ha sido poco visto. Aquí lo hemos analizado en este programa, pero también tiene que ver con lo que ocurrió el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Ah? Y en ese sentido no es en caso alguno la sucursal de ningún partido, sino más bien es la constitución de un partido que junto a otros espacios, plataformas, movimientos sociales, movimientos políticos, gente de libre, gente
de movimientos como Una que nos une, gente de centros de pensamiento como Proyecta Chile, gente de distintas fundaciones se une en torno a este espacio, donde también además existe, digámoslo, porque me lo han preguntado, una coordinación muy fina y muy amistosa y muy cívica con nuestros amigos de Amarillo, que también han constituido, están en el proceso de constitución de un partido, que yo, en lo personal, y aquí el partido también, o al menos la directiva provisoria lo siente así, como socios naturales nuestros para ocupar el centro político y tener una gran federación en algún momento cuando eso se discuta, pero esto claramente es un partido en el que confluye mucha gente. Lo que pasa es que, claro, la gente más conocida de este espacio, quienes hemos ocupado, tal vez algunos que hemos ocupado posiciones en la directiva provisoria, como Jorge Tarut, como Jimena Rincón, como Matías Walker, vienen obviamente de un partido político, son senadores de un partido político, pero la gran parte de los dirigentes y la gente que viene de movimientos ciudadanos, muchos profesionales, muchos emprendedores, mucha gente que es primera vez que milita en un partido político y que siente que el centro político estaba desocupado, no estaba representado, y que después del 4 de septiembre sintió por primera vez que habían espacios para poder encontrarse en el centro político, ya sea en Amarillo, ya sea en el Partido Demócratas, eh, ya sea en otros espacios, y por lo tanto yo entiendo que, como decía, y voy a citar a Mao, quizás la cita es mala, pero que florezcan todas las flores del centro y efectivamente permita ocupar un espacio donde efectivamente los partidos de la exconcertación, por lo que va quedando de ellos lamentablemente, se desfondaron, Guillermo, y hay que decirlo con todas sus letras. Sus directivas estuvieron por una opción del apruebo con mucha fuerza, la defendieron con mucho ahínco. No hubo responsabilidades políticas posteriores a aquello, como ocurriría en cualquier partido del mundo, tú lo sabes muy bien, y esos partidos se desfondaron, sus bases militantes y mucha gente que votó por ellos, y estoy hablando de miles de personas, Guillermo, que son independientes, ¿ah? Porque recordemos que en Chile milita menos del 2% de los Claro. ciudadanos, entonces la mayoría de la gente independiente que votaba antiguamente por la democracia cristiana, que votaba por el PPD, se sintió absolutamente dejada de lado hace ya mucho rato y por lo tanto busca un espacio en el centro político. De ahí nace Demócrata y bueno, estamos muy contentos. Yo la verdad asumo con mucha responsabilidad este mandato provisorio mientras nos constituimos como partido. Eh, yo sigo en mis tareas obviamente de abogado y de ejercicio profesional porque es de aquello de lo que vivo y obviamente uno tiene que seguir trabajando, pero obviamente a mí la política nunca ha sido mi profesión, la política es mi actividad, la actividad que me apasiona, pero no es mi profesión es ser abogado y cientista político como tú bien lo señalabas al principio. Oye, Gabriel, digamos, cuando uno mira la historia de Chile en general, y no quiero ser latero con esto, toda nuestra historia política es una suerte de reflejo de lo que ha pasado en Europa, ya sea en Inglaterra, en Francia y también en Italia, probablemente, digamos, y algo de Alemania. O sea, yo creo que son los cuatro países que colocan su impronta. De hecho, tenemos, digamos, centros de estudio alemanes, franceses, y Sí, ellos han algo de cooperado. España diría yo también. Sí, también, no, también España. Entonces, yo creo que en todo ese proceso histórico, las cosas pasaban primero en Europa y después pasaba un tiempo y aterrizaban en América Latina o en Chile. Yo me recuerdo insignes políticos e intelectuales que llegaban con los libros, iban a Europa y llegaban con los libros que marcaban el debate por meses acá en la región. Pero sucede que ahora casi todo es simultáneo. O sea, vale decir, y, digamos, y no hay o sea, digamos, ni siquiera necesidad de ir a Europa, es decir, basta que te metas a Google y tiene lo último que se está discutiendo en Europa y los procesos políticos son bastante, yo diría, simultáneos, por lo tanto no hay capacidad de poder traer las ideas para discutirlas, sino que estamos frente a un problema que es mayor a mi modo de ver.
tenemos que ser capaces de generar nuestras propias ideas, a nuestra propia estrategia, digamos, tomando en consideración todo el debate mundial hoy día, o de Occidente, que es el que nos informa a nosotros, para poder construir algo que sea distinto. Y acá yo veo la similitud entre, y disculpa a lo largo de la introducción de esto, no es que me quiera parecer alguno más, pero que hace lo mismo, No, por favor, por favor. pero En ningún caso, en ningún caso. pero la, pero la verdad es que eh, tenemos en la práctica ya, que lo que está hoy día, hemos visto en Europa, primero que los partidos tradicionales han perdido el apoyo popular, cosa similar a lo que pasa acá. Pero también en Europa lo que hemos visto es que la polarización ha logrado populismos de derecha, qué sé yo, o podríamos llamar populismo, pero posiciones digamos, de una derecha, yo diría vanguardista, me atrevería a decir. O sea, Meloni es un posfascismo que no se pensaba que pudiese existir. Siempre se pensaba en el neofascismo, estamos entre los neo y los post. Digamos, acá estamos en pos de algo, porque en el fondo tú me dices, ocupemos el centro político. Pero ese centro político, digamos, a lo mejor no es lo que la gente quiere, a lo mejor hay definiciones que son distintas en esa perspectiva. Yo tiendo a pensar de que la definición de centro político puede ser equívoca, porque de alguna forma nos retrotrae a los tres tercios, nos retrotrae a una lógica distinta. Y en el plebiscito, no se vio los tres tercios. O sea, digamos, en el plebiscito se vio algo distinto, de un cambio de cultura política que a lo mejor no hemos sabido comprender adecuadamente. Y ahí, más que la posición de demócrata, porque están recién formándose, apelo más bien a tu percepción y a tu análisis, respecto a que será verdad de que hoy día que tenemos un gobierno de minoría y crecientemente aislado, y que piensa que representa a la mayoría, además, o sea, un gobierno de minoría que se siente de mayoría, y además partidos políticos tradicionales que intentan mantener el control del poder, no estaremos generando un conflicto que es necesario anticipar, más allá de que se creen nuevos partidos. Guillermo, yo creo que lo que está ocurriendo, quizás la expresión centro político es una expresión un tanto vaga, ¿no? Lo que yo creo que está ocurriendo es que cuando uno habla del centro político, lo que combate finalmente son aquellas posiciones extremas que hemos tenido que ver en nuestra sociedad y que las vimos con mucha nitidez y con mucha fuerza a partir del 18 de octubre, ¿no? La violencia como método para conseguir el ascenso, para conseguir determinados fines. Una elección presidencial donde los chilenos tuvimos que optar entre dos opciones que no eran necesariamente las mayoritarias, en el sentido de que eso expresara la voz de los chilenos, sino que tuvimos que votar en definitiva por dos alternativas de las puntas, de los extremos, o que representaban a los extremos. De hecho, ahí está el esfuerzo del presidente Boric por tratar de ocupar, de moverse en segunda vuelta hacia conquistar el voto de centro. Ahora, cuando uno dice el voto de centro, y aquí hay que aterrizarlo a las personas comunes y corrientes, Guillermo, yo creo que lo que uno busca es representar el sentido común, en primer lugar. Segundo, representar el sentido de lo que la gente está viviendo, lo que estamos viviendo los chilenos. A ver, Guillermo, yo te decía hace un rato atrás que yo me dedico al derecho y me dedico fundamentalmente a ejercer todos los días. Conozco los problemas que tienen miles de pequeños empresarios o empresarios chilenos para poder emprender. El problema que tienen los emprendedores, las pequeñas constructoras, los pequeños talleres de arquitectura, la gente que se dedica a sus profesiones. Nadie piensa en esa clase media que con mucho esfuerzo trata de innovar, trata de tener buenas empresas. eh, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de empresas que contratan 5, 6, 10 personas que hacen parte del crecimiento de Chile, que las tapan a impuestos, que su porvenir finalmente y su capital no está en la dependencia muchas veces laboral, digamos, sino más bien en la independencia, la informalidad, en que muchos de ellos tienen que hacer tremendos esfuerzos para llegar a final de mes, para pagar colegios, para pagar
la salud privada, porque se quieren atender, porque no hay una salud pública que los atienda, una clase media que se saca la mugre todos los días trabajando y que tiene una ética por el trabajo muy, muy importante en Chile. Y eso ocurre todos los días y es una minoría muy silenciosa, que no se expresa con bloqueos de carretera, que no se expresa con violencia, que no se expresa con ruido, sino que se expresa con un malestar muy hondo que hay en la sociedad de decir, mire, yo quiero emprender, yo quiero hacerle bien a Chile, yo quiero crear valor, yo quiero poder postular a licitaciones del Estado y que estas sean correctas, quiero que por favor me mantengan el orden público, que es un deber esencial del Estado, y quiero que el costo de la vida sea más barato. Yo creo que esa gran minoría silenciosa es lo que uno podría denominar el centro. ¿Y por qué lo denomino el centro? Porque es la moderación, Guillermo. Y la moderación lo que busca es un progreso tranquilo, es un cambio tranquilo. No es el statu quo, como algunos plantean, no son los sectores conservadores que han tratado de no avanzar en este país, sino más bien son aquellos que quieren cambio, pero que los quieren con tranquilidad, que los quieren bien pensados, que los quieren como se hizo durante 30 años con políticas públicas serias, con políticas públicas con evidencia, y que quieren vivir tranquilos, que quieren poder desarrollarse en paz, poder educar a sus hijos, cuidar a sus nietos, y que eso no signifique una carga para sus hijos y sus nietos en el futuro. Yo creo que esas personas que hablaron y que no habían votado durante muchísimas elecciones en el plebiscito del 4 de septiembre, gracias al voto obligatorio, a las que nosotros invitamos a formar parte de Demócrata. Ese es el centro político, yo diría es el centro, y la moderación es la tarea de las políticas bien hechas y de no perder el tiempo en discusiones ideológicas que nos quitan crecimiento y creer en la gente, creer en las libertades de las personas y sobre todo creer en la innovación y el crecimiento económico. Sí. No, en definitiva, Demócrata y los demás partidos en formación son parte de este proceso de reideologización. De alguna forma hay un abandono a las posiciones de derecha e izquierda tradicionales del siglo XX y hay una nueva Mm. instalación de nuevos ejes que igual van a estar alrededor de la libertad, la igualdad y la justicia, digamos, pero replanteados en forma distinta e incluso en forma simultánea. Los partidos del siglo XX, uno empezaba por la libertad y después estaba qué sé yo, la igualdad y la justicia, otro empezaba por la igualdad y detrás estaba la libertad como la justicia, y otro estaba con la justicia y atrás estaba la libertad y la igualdad. Entonces ahora es como este replanteamiento. Ojalá pudiésemos tener oportunidad de hacer un debate más ideológico, o sea, de cuáles son las perspectivas ideológicas, porque se requiere un replanteamiento de perspectiva de cómo se plantea un modelo social. Pero aparte de eso, los modelos de sociedad se expresan justamente a través de un proceso constituyente y ustedes van a estar en la categoría de observadores participantes en realidad, porque hay un proceso que está radicado en el Congreso, con lo que hoy día tiene representación parlamentaria, pero de ellos hay varios que están cooperando a la formación de nuevos partidos, como el caso de los senadores que tú has mencionado. ¿Cómo ves el proceso constituyente? Porque, claro, digamos, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Es evidente que lo urgente es la economía y la seguridad. Pero lo importante es el proceso constituyente, que tiene una dinámica distinta. Y entre medio está el Partido Comunista, ¿ya? Cuya reingeniería, si es que se puede hablar de una reingeniería dentro del Partido Comunista, o su replanteamiento táctico, mejor dicho, qué sé yo, va avanzando en términos de poder esperar un mejor momento, pero sin olvidar cuáles son sus objetivos refundacionales, que es lo que efectivamente están. ¿Es posible pensar en un proceso constituyente que vaya en el sentido que tú señalas, que arme un espacio Mm. de sentido común para el futuro del país? Yo espero que sí, así lo ha planteado el senador Matías Bogar, que participa en las conversaciones. Nosotros fuimos muy claros durante la campaña electoral y vamos a cumplir la palabra, que era rechazar para reformar y para tener una buena constitución y para tener una nueva constitución. Hemos puesto todo el ahínco en eso, inclusive la senadora Rincón, el senador Matías Walker, el senador Flores y Espinosa presentaron un proyecto de ley pocos días antes que permite habilitar un nuevo proceso constituyente y que además rebajaba los quórums de la actual constitución de 3/5 y 2/3 en distintos capítulos a 4/7.
Por lo tanto, hoy día tenemos un espacio inmejorable para poder definir un proceso constituyente, pero yo siento que todavía en los sectores de la extrema izquierda en particular, y quiero decirlo, la extrema izquierda, también en la extrema derecha, en republicanos, por cierto, existen los maximalismos de no querer hacer nada o querer hacerlo como yo quiero. Eh, y eso yo creo que es un error gigantesco. La gente fue muy clara respecto de que, y sigue siendo muy clara, de que hay cosas que son urgentes y el gobierno no puede distraerse de las cosas urgentes. Esta es una conversación aparte que tiene que llevar el Congreso Nacional con mucha calma, con mucha parsimonia, porque tiene que quedar bien hecho y porque lo que yo creo que, y lo que nosotros estamos planteando, es un proceso constituyente eh, muchísimo más acotado, sobrio, que tenga las características que Chile hoy día exige. Chile hoy día no puede tener nuevamente una convención constitucional de 150 miembros pagados con todas las alternativas que tuvo el primer proceso. La gente no lo entendería y creo que la gente está molesta con la situación que ocurrió. Por lo tanto, tiene que ser un proceso más acotado, acompañado de expertos, acompañado por el Congreso Nacional también, porque ahí está también una gran capacidad de saber legislar bien. El gran problema que tenía el texto anterior era la falta de conocimiento que había detrás del texto. Y bueno, y yo creo que ese proceso se puede llevar adelante. El problema es que yo lo que estoy viendo, Guillermo, por una parte es republicanos diciendo lisa y llanamente que no, que era algo esperable, no me llama la atención. Y por otro lado, el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio que pareciera estar en la posición táctica de dos pasos hacia adelante y tres para atrás, ¿no? Esta idea en el fondo, esperar el momento específico. Entonces la pregunta, o el momento táctico especial, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace de fondo es qué es lo que buscaban en el proceso constituyente original, porque lo que hay detrás de eso es un espacio refundacional. Esperemos un momento de alta conflictividad para volver a lanzar este tema encima y esta vez sí ganaremos. Entonces, la verdad es que eso no es un texto constitucional, sino lo que buscaría una estrategia así es más bien una insurrección de masas o una cosa muy distinta. Por lo tanto, es bien complejo plantearlo desde ahí. Por otra parte, veo a los partidos democráticos de Chile, al socialismo democrático, al centro, veo a la centro derecha comprometidos en tener un proceso constituyente. La centro derecha, yo quiero decirlo aquí, quiero destacarlo, Javier Macaya, presidente de la UDI, ha pagado costos bien altos en tratar de mantener el diálogo constituyente. Y, y el diálogo constituyente ha estado en manos de Dignidad y han sido ellos quienes no han querido dar el brazo a torcer porque quieren, cuando uno les pregunta qué es lo que quieren, quieren exactamente lo mismo que volver a repetir el mismo proceso constituyente. Y eso no es hasta que me salga una constitución que más o menos me guste. No fue eso lo que la gente votó, creo yo, interpretar el 4 de septiembre. Lo que la gente votó fue un proceso y continuar un proceso donde tuviéramos una constitución que tenga cambio, pero también recoja la importante tradición constitucional que este país tiene y no refundar el país desde cero. La gente, si hay algo a lo que le dijo que no el 4 de septiembre, fue a la refundación del país. Y uno cree ver en estos espacios de poder algunos, algunos que quieren refundar el país y no es eso lo que la gente espera. Sí, no, y en eso yo creo que hay, hay una mirada, yo diría, digamos, con lo que uno conversa, con lo que uno mira en términos de opiniones, en redes sociales, en muchos artículos de opinión, es que efectivamente la gente está, yo diría, preocupada de que este proceso pueda marchar bien, pero también preocupada de una suerte de un gobierno que, estando en minoría, tiene un problema claro de unidad y de cohesión, que tiene un socio como que acompaña y que trata de equilibrar y generar los pesos y contrapesos con mayor o menor éxito, pero que en el fondo, el tema de mantener la conflictividad, como tú bien señalabas, pasa a ser un elemento central para lograr su propio objetivo. Entonces, en ese esquema, un gobierno de minoría que podría incluso ser sacrificado para lograr esa conflictividad que lleve a un proceso mucho más radical. Entonces, digamos, da la impresión de que estamos en un momento bastante delicado que no se logra percibir
muchas veces a nivel de opinión pública, ya, salvo en el que las encuestas van llevando, ¿no es cierto?, a una mayor digamos, desaprobación del presidente, y que yo creo que eso se va a mantener mientras no reconozca o no gestione la derrota, que no lo ha hecho. Y eso en la práctica significa que hay un momento delicado porque estamos en una situación en la cual el gobierno y posiciones extremas no ceden ni abren un diálogo que pueda buscar una solución. A mí me dejó más que preocupado el hecho que el Partido Comunista bajara la candidatura de Cariola, que sé yo, más allá que se demoró mucho en hacerlo, pero lo hace con una declaración pública, que sé yo, y advirtiendo que lo baja esperando un mejor momento en el fondo. Entonces, qué tanto debemos preocuparnos de la situación del país más allá de todos los esfuerzos de negociación y diálogo que hoy día tenemos? Yo creo que nos tenemos que preocupar mucho, ¿no? Yo creo que la tarea de un presidente, Guillermo, en un sistema presidencial, Sí, hablábamos hace un rato de sistemas parlamentarios, pero en un sistema presidencialista, con la crisis que representa el presidencialismo en Latinoamérica, ¿no? El fin de semana estaba leyendo un libro que recomiendo aquí, el último libro del presidente Lago con Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, La soledad de Latinoamérica, donde se analiza claramente la crisis del presidencialismo, ¿no? Pero el presidencialismo latinoamericano está teniendo una crisis hace rato que tiene que ver con la capacidad que tienen los presidentes de poder eh, de alguna manera determinar las situaciones, liderar las situaciones. Yo creo que en Chile carecemos de un liderazgo que guíe para dónde efectivamente quiere ir, y tenemos un presidente que tiene dos coaliciones, dos almas al interior de su propia coalición, donde yo creo, en lo personal y conociendo algo al presidente de la República, no siendo un amigo de él, por cierto, pero sí conociéndolo, creo que él es un hombre que se debate entre estas dos almas, ¿no? Entre esta alma de purista universitario, un poco imberbe y un poco joven, con mucha soberbia y arrogancia del Frente Amplio, algo del dogmatismo del Partido Comunista y la estructura, pero por otro lado, él también se debate, y aquí lo curioso es que tanto se debate la persona del presidente como el cargo mismo, como jefe de Estado y de gobierno, con su otra coalición. Yo creo que él siente no una animadversión en ningún caso, siente una admiración o algún tipo de mirada hacia esos 30 años que obviamente fueron muy críticos por parte de él, pero donde él se ha ido dando cuenta de lo complejo que es gobernar y de lo difícil que es gobernar. Y por lo tanto han sido los ministros del socialismo democrático, Carolina Toana, Leo Uriarte, Mario Marcel, el mismo subsecretario Manuel Monsalve, quienes están haciendo la pega para poder salvar al gobierno. En definitiva, son los ministros mejor evaluados, son aquellos que están haciendo la pega. Hay otros ministros sectoriales muy buenos, como el ministro de Obras Públicas, García, el ministro de Energía, Bardó. Hay algunos casos excepcionales, obviamente, en materias más sectoriales, pero el presidente se debate en estas dos almas y no define cuál de las dos almas es la que va a realmente perseguir o cuál de las dos almas es por la que realmente se va a decantar. Y eso creo yo que el mayor problema que tiene Guillermo ¿Mm? es que este debate que él trata de equilibrar entre estas dos almas nos hace darnos una vuelta muy grande en la decisión de los temas. Y eso hace y le produce un daño al país. Mira, te voy a poner un ejemplo que tú vas a entender bien. Desde que asumió, el TPP-11 iba a ser un tema, primero, del próximo proceso constituyente, de la constitución que se aprobara. Cuando la constitución no se aprobó, finalmente se llevó contra la voluntad del gobierno por los parlamentarios el TPP a la votación en el Senado. Se aprueba en el Senado. El presidente dice, ok, perfecto, se aprueba, pero no vamos a depositarlo en sede internacional, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a negociar side letters, o sea, eh, eh, asuntos particulares de negociación con cada uno de los países firmantes, y cuando aquello ocurra vamos a depositar un poquito lo que hizo el presidente Sebastián Piñera con Escazú en su momento, firmarlo, pero no depositarlo, ¿no? Entonces mantiene este statu quo hasta que en un minuto la misma canciller, que viene de una de las almas del gobierno, versus el alma del subsecretario Ahumada,
termina diciendo, bueno, sabe que mire, lo de las side letters es realmente una pérdida de tiempo, no vamos a sacar mucho, y la verdad es que nos hemos puesto plazo de aquí a diciembre para poder depositar el tratado internacional en Nueva Zelanda, que es el país de origen. Entonces uno dice, nos dimos toda la vuelta de un año para llegar finalmente a instalarnos en un tratado internacional que representa el 16% del Producto Interno Bruto Mundial, donde está el mercado, uno de los mercados más grandes, con países como Japón, como Brunei, como Singapur, como Perú, donde tenemos una capacidad arancelaria en un mundo moderno, donde Chile está cada vez más lejos y en la huella de carbono de nuestras exportaciones va a ser cada vez mayor para ponerla en los mercados internacionales. Entonces uno dice el afán de aislacionamiento, de aislacionismo que tiene un alma del gobierno versus la otra, finalmente se expresa tan bien en esta vuelta que yo he explicado. Pero en esa vuelta perdimos 12 meses, Guillermo, y Así es. perdimos la capacidad de instalarnos en un mercado nuevo, de poner más de 300 productos chilenos en ese mercado, y eso significa empleo, crecimiento económico. Entonces, este tipo de divagaciones que se demoran mucho para poder contentar a las almas del gobierno, le producen finalmente un daño al Estado, al gobierno, al país y a las personas. Y eso es lo que nos complica de estas dos almas, donde el presidente como que pareciera que navega de acuerdo a cómo viene la semana y no a una convicción respecto de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahí yo creo, nos quedan pocos minutos, Gabriel, pero yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, de que finalmente hoy día la centro derecha o la derecha en general está preocupada de no generar, o sea, de no enfrentarse a cambios abruptos que puedan implicar un cambio de normas, reglas, o que dé incerteza jurídica, para decirlo en tus términos. Pero por la parte, apruebo dignidad, Frente Amplio, etcétera, consideran que el futuro se construye destruyendo el pasado. Y en ambos casos, con diferentes argumentos, no hay una propuesta estratégica de futuro. Es decir, y de alguna forma yo creo que ahí hay un vacío que desde el punto de vista de la reflexión ideológica, más que de la propuesta de la reflexión ideológica, es necesario llenar. Porque finalmente tenemos, digamos, una suerte de convencimiento de que todo lo que pasó por 30 años es lo que nos tiene así, por lo tanto destruyamos lo que fue nuestros 30 años, para comenzar un de nuevo que no está claro hacia dónde, porque hay un marco de referencia mundial que te obliga y te coloca objetivos imperativos, definitivamente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo que yo invito a quienes nos escuchan a que lo conversen en sus casas, porque la única forma de ir avanzando es conversando, dialogando. Digamos, tu reflexión sobre Absolutamente. esto, digamos, así en términos breves, por favor. Sí, mira, Guillermo, yo creo que aquí hay un tema, bueno, afortunadamente creo que después del plebiscito y antes del plebiscito hubo una valoración importante de los 30 años. Creo que la gente ha vuelto a revalorar lo que eso significó. Eh, por otra parte, creo que hay sectores del Frente Amplio del Partido Comunista que siguen hablando de este cambio de modelo, pero no explican qué es lo que es el cambio del modelo. Si el cambio del modelo es transitar del neoliberalismo a una sociedad de libre mercado o social o social de derecho y de mercado social, de mercado social demócrata, bueno, uno lo podría entender. Hay expresiones de eso en el mundo existen en Europa, ¿no? Eh, creo con mucha convicción que eso es lo que se trató de construir durante 30 años. Incluso hay políticas de Estado que permanecieron durante los gobiernos del presidente Piñera. Fíjate que eh, la, la, la matriz energética chilena cambió gracias a una política de Estado que nació por, allá, por el año 2003, donde hoy día, por primera vez, las energías renovables no convencionales, o sea, las energías verdes, son más en la matriz energética. La línea se cruzó respecto de aquellas energías que se producen del carbono, digamos, de la quema del carbón, digamos, y por lo tanto de las termoeléctricas. Por lo tanto, Chile ha cambiado ciertas cosas en estos 30 años producto de buenas políticas públicas de Estado que se mantienen más allá de los gobiernos. Entonces, cuando el Frente Amplio dice, bueno, vamos a cambiar el modelo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué modelo? Esa es la pregunta. ¿Qué modelo? ¿El modelo de imprimir billetes como en Argentina?
el modelo de no pagar las deudas internacionales, de no ser un país respetado en el mundo cuando vivimos al fondo del mundo, donde América Latina hoy día no tiene una voz en el mundo, no tiene un concierto, donde ideológicamente América Latina se fragmentó, a diferencia de cómo América Latina funcionaba con el Grupo de Río a principios de los 90, durante el año 2000. Entonces la pregunta hoy día es, ¿más aislacionismo cuando vivimos al fin del mundo o es un país abierto al mundo? A mí me llama mucho la atención esta revolución que intentan como conceptualmente armar estos experimentos, como decía la señora Matsukato, que intentan armar, pero que no nos explican cuál es el experimento que quieren hacer. Porque mientras el experimento funciona, yo los veo llenos de tablets, llenos de iPhones, que se compran más baratas gracias a esos tratados de libre comercio y a la capacidad que tienen. Vayan a comprar lo mismo en Argentina o vayan a comprar lo mismo en Bolivia, es imposible. Vienen a Chile a comprar precisamente esos elementos electrónicos que no es una casualidad, se trata del libre comercio que abrimos durante muchos años. Entonces, creo que esa valoración de los 30 años tiene que suceder, pero también tiene que haber un sentido de realidad en quienes gobiernan. Lamentablemente hoy día uno lo que observa es mucha falta de realidad. Uno entiende que el país tiene muchos problemas, que es un país muy desigual, que tiene muchos problemas en materia de crecimiento, pero no es el momento de experimentar con un país y experimentar con su gente. Los chilenos nos merecemos el respeto de que nadie experimente con nosotros y de poder resolver nuestros problemas internos como corresponde a un país soberano. No, Gabriel, te agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo ya se nos va, así que pero no faltará la oportunidad que volvamos a conversar y armemos algún día hagamos un panel sobre cuáles son las propuestas ideológicas del siglo XXI que Chile debería considerar, pero sin repetir a otros, sino No, que sin repetir a haciendo, otros, por sí. claro, sino que reflexionando nosotros. Así que, Gabriel, un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y a usted que nos sigue semana a semana, ya en estos 5 años, muchas gracias también por seguirnos, converse sobre esto. Recuerde, la democracia se construye sobre el diálogo. Si no hay diálogo, la democracia se debilita y eso aparte en su casa, con su amigo, en su entorno, y argumente. ¿Ah? Aprendamos, digamos, con lo que Gabriel practica en la práctica, o sea, escuchar, argumentar, volver a escuchar seguir escuchando y seguir argumentando, porque así se construye justamente una democracia mucho más sólida. Gabriel, nuevamente, muchas gracias y nos veremos en una Muchas, pronta oportunidad. muchas gracias a ti, Guillermo, por la paciencia y el cariño de siempre y por el diálogo tan fraterno que siempre hemos tenido en este espacio y por darme el espacio para poder conversar contigo. Un abrazo grande. Igualmente para ti y un abrazo para ustedes para que tengan un buen fin de semana y por favor, no se olvide darle like. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, así que síganos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.